Quiero invitar al estrado a los dos ponentes de este segundo diálogo de la sesión de hoy, que será el que cierre las jornadas, a don José María Hermoso Rivero y don Antonio Romero Dorado, ambos historiadores, ambos docentes, ambos sanluqueños, repartidos como queráis el estrado. Sí, ¿no? Habéis buscado el lado bueno de cada uno, ¿no? Bien, el doctor Antonio Romero Dorado es profesor, es docente de enseñanza secundaria, es doctor en Historia del Arte y es uno de los investigadores más activos y prolíficos. Ahora mismo él está aquí físicamente, pero podía estar en Lisboa, ha elegido estar aquí. Y digo eso porque hay una exposición en Lisboa de cuyo catálogo él participa, una exposición sobre arte español en Portugal, con alguna obra estudiada e identificada por el profesor Romero Dorado, a quien agradecemos sobremanera. No es difícil estar aquí, pero agradecemos sobremanera el esfuerzo que ha hecho, literalmente, ¿no?, por estar aquí hoy con nosotros. Y es un buen conocedor del tesoro artístico sanluqueño y, como digo, ha sido uno de los más prolíficos en estos últimos tiempos, identificando obra artística sanluqueña o relacionada con Sanlúcar. Y el también profesor José María Hermoso Rivero, ambos son responsables de la revista Cartares, fundadores y coordinadores de la revista Cartares, revista que pueden ustedes encontrar en Internet, una revista digital de historia de las más longevas de la provincia y de las más activas también. Y el profesor Hermoso Rivero, que ejerce su docencia también de historia, también aquí en Sanlúcar de Barrameda, ha publicado recientemente, junto con otro colega investigador, Rafael Montaño García, que no nos acompaña por problemas sobrevenidos, una monografía sobre, ahora que se ha hablado de memoria histórica, sobre la guerra civil y la inmediata posguerra, la represión en Sanlúcar de Barrameda, una obra que va por su segunda edición, habiendo sido la primera publicada por la Diputación Provincial de Cádiz, la segunda por Peripecias Libros, y habiéndose presentado también en esta casa, ¿no? Si queréis añadir algún perejil más al aliño que he dicho, con entera libertad, antes de que yo lance una pregunta o una cuestión, y ahí ya tengáis. Bueno, por mi parte yo creo que la presentación está muy bien, o sea, no necesitamos añadir nada más. Simplemente a mí me gustaría dar las gracias pues a los organizadores, a los anfitriones y bueno, a todo el público por su presencia. Igualmente, muchas gracias a la Fundación Casa Medina Sidonia. Uno se siente como en casa, Lilia. Por supuesto a Luis de Guila, porque ya es tradición ya participar en estas jornadas. Y simplemente conversar, bueno, tener como maestro de ceremonia a Lilian y a Manolo, pues ya mayor lujo no se puede pedir. Y si encima tengo que discutir con mi compañero Antonio, pues yo creo que podemos dar por abierto el debate. Yo quería eso, que no se me pasara. En esta segunda tarde también agradecer a las entidades organizadoras, la Fundación Casa Medina Sidonia, por supuesto, la Asociación de Amigos del Libro, el Ateneo de Sanlúcar y la Academia Andaluza de la Historia y la Cátedra de Estudios Históricos Guzmán el Bueno, a la que pertenecen, de la que forman parte también los dos ponentes de hoy, ¿no?, por su participación y su involucración en el desarrollo de las novenas ya jornadas de historia, arqueología y patrimonio. Veníamos hoy a escucharos sobre un tema que quizás no sea el más habitual, porque cuando hablamos de patrimonio, ayer se dijo, hoy se ha dicho, hablamos de distintas formas y fórmulas de patrimonio, por supuesto, cultural y medioambiental, cultural y natural, y luego dentro del patrimonio cultural, patrimonio artístico, patrimonio arqueológico, monumental, patrimonio histórico, con sus distintas ramas, material, inmaterial, mueble, inmueble, pero de la historia como patrimonio no solemos escuchar hablar. La historia a dos niveles, ¿no? El relato de lo acontecido, la res gestae, que se dice en latín, Geschichte, ¿no?, en alemán, ¿no? Y al mismo tiempo la historia como discurso, como disciplina. ¿Podemos considerar a la historia como tal, como una parte de nuestro patrimonio, como una rama más del patrimonio? Hombre, yo pienso que sí, sobre todo si revisamos los términos, ¿no? O sea, si entendemos la historia como los hechos del pasado, pues no. Pero si entendemos la historia como la historiografía, la selección, bueno, el conocimiento de esos hechos, la selección de esos hechos, la creación de un discurso, de un relato con una intención
Y ese registro en los documentos o en la bibliografía, ¿no? En libros, artículos, etcétera, pues por supuesto que es un patrimonio, ¿no? Incluso más que bueno, además lo decía Manolo Romero hace un momento, ¿no? No solo patrimonio, sino un verdadero monumento, ¿no? Y de hecho en el siglo XIX se crearon verdaderas colecciones historiográficas, ¿no? Colecciones en algunos casos diplomáticas, ¿no? Con esa intención, ¿no? Además para la creación de una identidad colectiva, una identidad nacional o de la índole que fuere. Así que por supuesto que en ese sentido la historiografía, por supuesto que es un patrimonio, porque además se hace con esa intención en muchos casos, o por lo menos la tradición decimonónica es esa, y al final pues en las bibliotecas queda una herencia, eso sí que es una herencia tangible, ¿no? No sé, José María, ¿qué pensará al respecto? Hombre, la historia, tal como la hemos planteado desde el positivismo, ¿verdad?, del siglo XIX y demás, obviamente desde la década de los 60, ¿verdad?, con la escuela de Arenales, que es de los años 30 y demás, ha cambiado muchos paradigmas. La historia es muy necesaria en tanto es un arma de consolidación de la sociedad. Eso es una realidad. Es decir, el discurso histórico, como bien has dicho, Antonio, es necesario para consolidar una serie de valores que son fundamentales para el núcleo social. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Sanlúcar, ¿verdad? Tenemos una historia riquísima donde ciertos elementos se han visto siempre como integradores, dice ser la casa de Medina Sidonia, ¿verdad? Sin embargo, todo el mundo, y nos planteamos muchas veces, ese nuevo paradigma, ¿verdad, Manolo? Esa historia social que surge a partir de la década de los 50, 60, cómo nos hace darle la vuelta a los historiadores sobre, hay que plantearse para qué investigamos. Yo recuerdo, y perdonadme, yo soy, como sabéis que soy profe, y estas historias se las cuento a mis niños. Estaba un día en el Cerro del Sombrenete con don Antonio Malpica, allí excavando la ruina de Medina Alvera. Insigne arqueólogo de la Universidad de Granada. Insigne catedrático mérito. Yo allí con mi palaustre, allí, mi capazo, allí sacando piedra, buscando cerámica. Se acerca Antonio Malpica. Chema, muy buen Antonio, dice, ¿para qué excavamos? Y yo me quedo así. Ya está. Entonces a la fresquita, ¿no? Hombre, Cerro del Sombrenete, 1200 metros. ¿Había olivo para poner el botijo debajo o no? Que yo estaba, hermano, allí no vienen los lagartos. Y claro, yo, un alumno impúber, Antonio, pues excavamos para descubrir cosas. Dice, no, Chema, no excavamos para descubrir cosas. Excavamos para generar conocimiento. Y el conocimiento es riqueza. Yo esta idea surgida allí en lo alto de un cerro, donde no había ni los lagartos, lo juro, aquello era, y demás, cuando ya comencé mi labor como investigador, yo me la planteé muchas veces. Antonio, ¿para qué investigamos? Buena pregunta. Pues efectivamente, como tú dices, yo pienso que es para generar conocimiento, ¿no? Pero también porque hay un instinto básico, ¿no?, en todas las personas, que es la curiosidad. Y eso la tenemos todos desde pequeños. Entonces, al final, no sabemos muy bien qué camino va siguiendo, si es un camino recto, si es tortuoso, pero esa curiosidad que tenemos los investigadores, los historiadores desde pequeños, pues de alguna manera pues se va desarrollando. Y la curiosidad lo que busca es el conocimiento, ¿no? Eso quizás sea más el por qué que el para qué. Fíjate. No es por ponerme fino, porque yo... has mencionado hace un momento... algo que dijo ayer también el profesor José María Esteban, cuando citaba a Riegel, ¿no?, de la historia, hablaba del monumento intencionado, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay una intencionalidad clara en la historia, ¿no? La búsqueda de la identidad, como ha dicho el profesor Romero Tallafigo, ¿no?, en esos eruditos alemanes alemanes y de todas partes, ¿no?, a lo largo de la historia, pero hay una intencionalidad clara a la hora de construir la historiografía, desde el poder o no desde el poder, porque se puede hacer también contra el poder, al margen del poder, entonces eso me lleva a volver a poner sobre la mesa el de quién es la historia, no solamente el por qué se hace la historia ni el para qué, sino de quién es el constructo historiográfico, quién puede ejercer derecho o pensar esto es mío, ¿no? Es decir, el poder hablando de esos mismos contextos del romanticismo europeo que construye una historia identitaria determinada, al final, ¿de quién es esa historia? ¿Del poder que ya no existe y la creó, o de quien la interioriza y se la traga y la sigue repitiendo?
Bueno, yo creo que depende de tu planteamiento o de tu posicionamiento ideológico previo, ¿no? Y de la época. Efectivamente, como tú has dicho, pues cuando se pretende construir la historia o el relato histórico como un monumento, como una apología o como una búsqueda del sentido de la nación, ¿no? Del espíritu nacional, pues entonces esa historia es sobre todo el que tiene esa intención. La historia que hacemos nosotros hoy en día, por ejemplo, José María y yo, pues bueno, no creo que esté muy metida en ese ámbito, no tiene otros condicionamientos. No sé si parte de una reflexión tan clara, quizás sea algo que tenemos que reconocer que a veces es improvisado, pero claro, también depende de si estás dentro de una institución, eres independiente, un poco de la inercia que vayas siguiendo, pero está claro que nos movemos en un contexto de relativismo que quizá no existía en los momentos iniciales, ¿no? Entonces, al final, ¿de quién es? Pues de todos y de nadie, un poco como la sociedad actual, ¿no? Una sociedad globalizada, con muchos referentes, donde qué es lo académico y qué es lo que está fuera, ¿no? ¿Cuál es el centro y cuál es la periferia? Todas esas nociones clásicas, pues bueno, están en constante revisión, ¿no? Entonces, ¿de quién es la historia? Bueno, en un primer momento, desde luego, de quien la genera, ¿no? Pero desde luego yo creo que todos los historiadores la generamos con una vocación de llegar al colectivo. Habría que definir a qué colectivo. Eso tú plantéatelo. Realmente, yo voy a lanzar la pregunta y ustedes después me fusiláis, pero ¿a quién le interesa realmente la historia? Toma ya. ¿Ahora qué? Yo estoy aquí moderando, o sea que yo... Venga. Bueno, yo creo que al final... hay muchas pulsiones en el ser humano que no son conscientes, entonces a lo mejor a priori pues no le interesa a mucha gente, pero todos los fines de semana, cuando terminamos el trabajo, pues todos buscamos una forma de ocio, ¿no? Que es una forma de, bueno, pues vamos a hacer ahora todo lo que no podemos hacer durante la semana porque tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades. Y la gente, ¿qué es lo que hace? Pues la gente tiene muchas opciones, puede hacer deporte, la gente puede ir a la playa, puede buscar la naturaleza. Mucha gente va de excursiones por los pueblos y si vas a la excursión tú quieres ver un pueblo porque tiene un gran castillo, hay un palacio, tiene un escudo, tiene una columna que está caída y al final, bueno, es una vuelta a la infancia, pero también en el sentido de que tiene un sentido lúdico, pero también se vuelve pues a ese remanso que no tenemos en la vida cotidiana, ¿no? A esa búsqueda de la belleza, de lo pausado. Y bueno, ¿a quién le interesa? Pues conscientemente quizá no a muchos, pero inconscientemente y potencialmente nos interesa a todos, ¿no? En momentos en los que se habla tanto de salud mental y en los que estamos en contra de los elementos, ¿no? Porque una sociedad en la que la tecnología ha llegado para facilitárnoslo todo, pero que al final nos lo complica, pues yo creo que quizás no lo sepamos, pero la historia nos interesa a todos. Yo te lo iba a decir, cuando tú piensas, por ejemplo, Manolo y Antonio, en la cantidad de revistas divulgativas que hay, eso está claro que es un síntoma de que a la gente le interesa la historia. Cuando tú ves, ¿verdad?, historias como revistas como National Geographic, Historia y Vida, no voy a mencionar, te das cuenta de que realmente a la gente le interesa porque necesita tener esos referentes. ¿Qué ocurre? Que en una conversación, digamos, de barra de bar, ¿verdad?, a lo mejor no surge el tema de cómo era San Lucas en el año 1750. Sin embargo, ven una serie de televisión, por ejemplo, como La Peste, y enseguida es un éxito. ¿Por qué? Porque la gente descubre cosas que no conocía y que además le llaman la atención. Me lo digo, al trabajar con niños siempre hay que buscar ese hilo conductor que les lleve a pensar en esto. Entonces, ahí yo te respondería, interesa, pero de una manera más divulgativa, que muchas veces yo creo que los historiadores, y el primero, el que peca soy yo, muchas veces, ya que no somos profundos, seamos oscuros. Es decir, tenemos que intentar ser más... No lo cuentes todo, que nos están grabando. Vale, perdón. No, perdona. Ya lo sé, pero ya lo sé. Por eso digo que en ese aspecto la divulgación de la historia juega un papel fundamental para llegar al gran público. Sin duda. Yo creo que a nivel divulgativo pues puede interesar a cualquiera, ¿no? Porque roza el entretenimiento a veces. Yo creo que interesa, de verdad. Claro que sí. Lo que pasa es que, claro, debe partir de una base profunda y seria, ¿no? Claro. Y eso no está reñido ni con la divulgación ni con el sentido lúdico que en un momento dado pueda tener, ¿no? Yo creo que quizá esa es la tarea pendiente que tenemos muchos, ¿no? De poder transitar todos esos ámbitos, ¿no? Sin
sin pervertir ninguno de ellos, ¿no? O sea, que la divulgación sea divulgación, pero que se base en el conocimiento profundo. Yo creo que antes lo has comentado, ¿no? Es que generar conocimiento. Lo primero que tenemos que hacer es generar conocimiento y ser honestos con nosotros mismos, ser conscientes de nuestra labor como individuo, como profesional, nuestra pertenencia a un colectivo, y a partir de ahí, pues ya todo lo demás yo pienso que es legítimo, ¿no? Siempre que no se vaya contra la esencia, ¿no? O sea, que no se prevarique en el sentido de hacer las cosas mal a sabiendas, que es un problema bastante gordo que yo pienso que no, bueno, un problema irresoluble, ¿no? Porque al final realmente siempre estaremos en esa negociación, ¿no? De ¿qué está diciendo este hombre, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O esta mujer, ¿no? Cuando dice esto. Y es verdad que en ese sentido el compromiso ético del investigador, del historiador, es fundamental. Y tenerlo siempre muy bien atado dentro de ti. A partir de ahí, pues yo creo que se puede uno expandir de muchas maneras, ¿no? De muchas maneras. Yo creo que la democratización del conocimiento a la que ha conducido la apertura de los archivos ha sido fundamental. Fíjate lo que ha dicho antes Manolo Tallafigo. Han intentado hacer su tesis doctoral en Sanlúcar, pero no podía acceder a los archivos. Es una cosa que me ha llamado muchísimo poderosamente la atención y me encanta escuchar al profesor Tallafigo. Y claro, hoy en día nosotros, tú has empezado muy bien la conversación diciendo que no tenemos esas ataduras, sino nos dejamos guiar por impulso. Nos gusta un tema y de repente nos metemos en un archivo y nos podemos tirar 5 años investigando, lo cual hace a lo mejor 100 años, ¿verdad, Manolo? Era mucho más difícil. Para empezar, el acceso a la documentación y a la información es más fácil ahora que hace 100 años, ¿no? Pero luego también sucede que, como estáis diciendo los dos, y volviendo un poco a la idea de antes, yo sí creo que la historia interesa y mucho. Perdón, y no solo al discurso del poder, que siempre le interesa, ahí están los libros de texto, para dejar claro por dónde van los tiros y lo que interesa. Esto es lo que hay que decir, esto es lo que hay que contar, los volúmenes, los manuales, sino que el patrimonio en general y la historia en particular tiene una carga sentimental, que eso hace que le llegue, eso sí conecta inmediatamente con él. Ojo, otra cosa es el problema de la honestidad del historiador, el inventarte las cosas, que idea que es reiterativa, ¿no? Que la tenemos siempre presente. No, inventarte, verás. Bueno, poner el foco más de una perspectiva que de otra, o directamente inventártela, como hay quien se la inventa y desde instituciones pagadas hasta con dinero público, por ahí por arriba. Pero hay una intencionalidad del poder. Claro, pero lo que por supuesto, por eso decía yo, para quién es y de quién es, ¿no? Pero lo que sí es, y lo habéis dicho los dos, ¿no? El patrimonio en general y la historia atraen, porque incluso quien no, mucha gente que en su vida ha leído un libro de historia, pues se va a Segovia y se hace la foto al pie del acueducto. Y dices, bueno, ¿y para qué te hace la foto ahí? O en Roma, en la Fontana di Trevi, ¿no? Aunque no sepa lo que es. No tiene ni idea de lo que es, no tal, pero tiene ese enganche, lo decíamos ayer con la arqueología, ¿no? Como herramienta pedagógica, ¿no? De cara al segmento escolar, que es como muy inmediato, ¿no? Muy atractivo. Ahí está Indiana Jones o Tadeo Jones, ¿no? Pero que son banderines de enganche, ¿no? Entonces quizá hay un y no sé si los historiadores nos damos cuenta, hay un previo que ya lo tenemos hecho, que es esa conexión sentimental que tiene la historia con el cuerpo social, no sé. Sí, sin duda, y además, un poco incidiendo en eso que dices, también hay un enganche que tiene que ver con lo estético, ¿no? Pues realmente, aunque la historia, podemos hacer historia de los años 50 perfectamente y a lo mejor no existe ese salto tan grande, pero si nos referimos al siglo XVIII, XVII, XVI, a la antigüedad, realmente es que desde el punto de vista estético, pues tenemos una fascinación por ese mundo que ya no existe, por ese mundo que tenía otro ritmo, que tenía otras técnicas, que era otro paradigma completamente distinto. Entonces también ese factor también interesa, y es que estamos fascinados por los restos, por la cultura material de una sociedad que realmente en la psicología es la misma que la actual, pero que en la tecnología, en la técnica, en el estilo de vida, en el ritmo, pues es completamente distinta. Entonces al final te fascina irte, como tú dices, a la Fontana di Trevi y decir, esto no lo hay en mi pueblo, pero es que no lo hay en mi pueblo ni en la capital de mi provincia, ni en la... Claro, entonces hay algo que fascina.
Entonces, evidentemente, todo podemos racionalizarlo, pero también hay una parte que, insisto, que es un poco las pulsiones, ¿no? Entonces, también tenemos que jugar con eso. Después, volviendo un poco, Manolo y José María, al tema de si la historia interesa, bueno, quizá esa pregunta, por supuesto, es muy pertinente, ¿no? Pero quizá más que si interesa es, bueno, es necesaria, porque hay muchas cosas que no interesan, pero que son necesarias, ¿no? Y nosotros dos, por ejemplo, como docentes, sabemos que hay muchas cosas que a priori no interesan, ¿no? Y en el sistema educativo parece que tenemos que buscar los intereses de los adolescentes, cuando los adolescentes no están formados como para que nosotros nos guiemos por sus intereses. Entonces, no es que no me importe lo que piensen, lo que le interesa o no a los demás, pero es relativamente no demasiado importante, porque es necesaria la historia, interese o no interese, porque una sociedad madura tiene que tirar de ella, del conocimiento de los hechos del pasado. No solo porque la historia sea la maestra de la vida, sino porque es la maestra de muchísimas otras cosas. Ahí yo creo que juega un papel primordial el tema de los archivos. Yo creo, dice Julián Casanova, que me encanta, que sin archivo no hay historia. Fíjate que estoy retomando el hilo de la conversación anterior, pero me lleva a plantearnos que somos los historiadores quienes realizamos la historia, es decir, el discurso de la historia. Yo creo que sí. Y después, cuando tenemos las herramientas o la habilidad, o se te enciende ese día el Espíritu Santo y eres capaz de hacer ver a cualquier persona y dice, mira, es que esto que te estoy explicando tiene su ejemplo en la historia. Mira, yo es que como me puedo contar batallita no paro, pero el otro día con mis niños, explicándole a Manolo, atención, la crisis del año 1000. Mis niños de este año les pregunté, ¿ustedes de qué año sois? 2010. Digo, ¿ustedes saben el efecto 2000? Se quedaron todos así, ¿el efecto 2000 qué es, profe? Digo, preguntarle a vuestros padres qué fue el efecto 2000 y la psicosis que generó el efecto 2000. El miedo que nos metieron en el cuerpo, que se iba a fundir todos los ordenadores, ¿no? Y de repente les pongo un anuncio de YouTube del efecto 2000 y alucinaba. Dice, esto es pedazo de verdad. Dice, ¿y usted qué hizo? Digo, pues mira, yo la noche aquella, yo creo que me tomé una cerveza y allí no pasó nada. Pero el efecto que hubo durante 2 años, dice, pues usted imaginarse el efecto 2000 en el año 1000, con lo que había, que por cierto, yo siempre digo, el año 999 está demostrado que fue de los más tranquilos de todos. Es decir, esa habilidad que tenemos que tener de decirle a la gente, escúchame, la historia es importante porque nos ayuda a comprender el presente. Pero también es verdad que hay que ser muy pedagógico en esto. Absolutamente. Nos ayuda a comprendernos a nosotros mismos. Es que, más allá del tópico, el sentimiento y la vinculación identitaria que se desprenden del discurso histórico, del monumento, del patrimonio y de la historia, eso no estamos inventando nada. Por desgracia, lo están pervirtiendo día a día en muchísimos sitios y lo han hecho a lo largo de la historia, ¿no? Pero la construcción de la identidad se hace a través de la historia y es algo que se retroalimenta. Porque tú le explicas a la gente quiénes son y luego la gente se lo terminan creyendo y se terminan creyendo que los trajes regionales de España es lo que se diseña en el siglo XIX para la zarzuela y luego en el siglo XX para los coros y danzas y a ver cómo lo levantas, ¿no? Decir, me voy a vestir de tal y tú, mire usted, que no. De tal es que, no, como le no digo era a mis así. niños, los vikingos no llevaban cuernos, chavales. Que esa imagen, lo que tú estás diciendo, esa imagen estereotipada que nos han conducido muchas veces el cine de Hollywood. Que no, mire usted, los historiadores en ese aspecto tenemos que ser un poco, como decía Hoffman, los recordadores de aquello que no se quiere recordar. Totalmente. Mantener la llama es fundamental porque la vida consiste en eso. Nuestra vida es temporal, somos conscientes de ello. Entonces, al final, tú mantienes la llama, ¿no? Antonio, o sea, tienes que llevar la antorcha. Entonces, nada más que en eso, ya las personas que ya hemos alcanzado una edad y que tenemos cierta formación, cada uno dentro de sus posibilidades, pues somos los portadores de la llama, en el sentido de que vamos llevando de generación en generación nuestros valores y al final, interese o no, pues tenemos que dar algún ejemplo, ¿no? Y se hace con eso, portando la llama, ¿no? Por ejemplo, esto me recuerda, por ejemplo, a la teoría de las ventanas rotas, ¿no? O sea, vamos a ver, en un sitio, ¿no?, donde todas las ventanas están rotas, o en un pueblo como Sanlúcar, donde todas las calles están sucias, pues eso, ¿qué es lo que llama? Pues a más ventanas rotas y a más suciedad en las calles, ¿no? Vamos, esto puede servir para Sanlúcar o para cualquier otro sitio, lógicamente. Pues lo mismo, nosotros, llegados a un punto de conciencia, pues simplemente transmitir eso, ¿no? O sea, sin exagerar, sin pensar que la historia es el alfa y el omega de todo, pero sabiendo que tenemos un
papel importante en la sociedad y sabiendo dialogar con el resto de los factores, ¿no? En el sentido del resto de la gente implicada, de los colectivos. Entonces, en ese sentido, me parece innegociable, la historia es fundamental. Desde el punto de vista personal, yo os lo pregunto, a mí me pasa, ¿no os da como cierta desazón? Cuando, a mí, pues te hace replantearte muchas veces la fugacidad de la vida. Cuando ves un documento escrito de una persona de 500 años y te das cuenta, tú dices, escucha, que este hombre estaba vivo igual que tú, yo estaba escribiendo... ¿Te recuerdo que yo soy de historia antigua? Hombre, tú controlas la cronología mucho mejor que yo. No, me refiero a que mis muertos a mí, a nivel muertos. personal, me ayuda y dice, escucha, que todo esto es relativo, que todas estas preocupaciones que tú tienes hoy en día, dice, fíjate, aquí había un señor hace 500 años escribiendo los libros de cuentas en la Casa de Migraciones. Y al final... Hombre, es un memento mori como mínimo, vamos. Es que es lo que, al hilo de tu discurso prometeico, es decir, al final el historiador es el esclavo que está al lado del triunfador en el carro diciéndole que te vas a morir. Memento mori, memento homini, ¿no? Memento mori, memento homo, y al final, pues un poco eso, ¿no? Entonces, si esta disciplina nos permite no desvincularnos a las verdades de la vida, pues ya es que nada más que por eso tiene un valor fundamental, ¿no? Un valor metafísico. Y también un valor útil, ¿no? También práctico. Yo creo que el problema es que no es cuantificable. Que no podemos medir el beneficio, yo creo que estaría de acuerdo conmigo, que no podemos medir el beneficio en euros. Este trabajo de historia ha generado tal cosa. No es tarifable. De eso, no es tarifable, no es cuantificable. De eso estoy cuantificable. escribiendo yo últimamente bastante, de lo no tarifable. Porque una cosa, perdón que me meta en barrena, Adelante. una cosa es lo cuantificable, que es cierto, Claro. y otra cosa es lo tarifable, lo que puedas cashificar. ¿Vale? Y eso ya es más complicado. ¿Cuánto puedes medir tú que genera, por ejemplo, la tesis de Antonio sobre la parroquia de la O? Que ha dado luz a muchas ideas que se tenía. ¿En cuánto se mide eso? Mídelo en coste-valor de horas de trabajo de una profesión, alguien que te venga a arreglar una tubería, una cañería o, por ejemplo, o la lavadora. No estoy siendo frívolo, es que nosotros no lo hacemos. Es que nosotros no lo hacemos. Sí, así es. De todas maneras, un poco volviendo siempre a las locuciones de toda la vida, ya sean bíblicas, ya sean latinas, es que no solo de pan vive el hombre, entonces al final es que da igual, ¿no? O sea, da igual que podamos o no cuantificar esto, porque es que evidentemente todos tenemos que vivir, tenemos que tener una profesión, tenemos unas necesidades básicas, pero aparte pues somos seres humanos y bueno, parece que trascendemos, ¿no? Entonces, pues todo el rédito, toda la renta no es económica ni dineraria. Por supuesto, yo partí de esa base, lo decía en el sentido de Nucho Ordine, de la inutilidad, de la utilidad de lo inútil, ¿no? y de la belleza como necesidad irrenunciable y como factor de construcción. Exacto, o sea, yo porque al final lo que buscamos realmente profundamente es eso. O sea, es verdad que todos queremos tener nuestras necesidades cubiertas y si podemos generar empleo y dinero y esas cosas, pues fabuloso, pero al final lo que buscamos es una familia, un amor, en fin, sentirte bien en el colectivo. Entonces son verdades que van más allá, ¿no? De lo material, aunque por otro lado no están reñidas, porque de hecho yo personalmente reivindico que la cultura material, lo que llamamos el patrimonio, que yo la verdad no estoy muy de acuerdo con el concepto, ¿no? Prefiero los bienes culturales, pero bueno, eso es fundamental, o sea, la conservación de los edificios, la conservación del viario, del que se habló ayer, ¿no? El concepto de ciudad y todo esto es fundamental, o sea, la cultura material es irrenunciable. Es que si no fuera por nuestra cultura material, como bien han dicho, todas las ciudades serían iguales. Claro. Entonces, esa identidad nos la da, ¿qué nos la da? La historia, al fin y al cabo. Está dándole la vuelta a lo mismo. Si en Sanlúcar no tuviéramos este magnífico palacio, estos magníficos templos, pues entonces Sanlúcar, bueno, sería una ciudad a orillas del Guadalquivir, ¿y usted? Pero claro, eso es lo que nos da nuestra identidad ya de ciudadanos, puramente dicho. Bueno, y sobre todo también nos hace la casa común, ¿no? Porque al final una ciudad es una casa común y tenemos, claro, entonces ahí se apela al sentido de habitante y al sentido cívico. O sea, mire usted, esto lo hemos heredado, usted lo usa y se lo tenemos que dejar a los demás. Y además, mientras convivamos, tenemos que hacerlo en armonía y en concordia, ¿no? Entonces, realmente lo que no podemos llegar es como si fuéramos pues destructores, ¿no? Ni mucho menos, al revés. Es el respeto, ¿no? De pasar por la vida de una forma más liviana, ¿no? De decir, bueno, nos hemos encontrado una serie de valores, pues estos valores como mínimo los vamos a conservar. Y si podemos mejorarlo, pues bendito sea Dios. Eso, Manolo, me lleva a plantearnos qué papel social jugamos los historiadores, más allá de ir a saber y ganar.
¿verdad?, a concursar. Sí, ¿Cuál sí. es nuestro papel como...? Y que te busquen para jugar al Trivial, Por ejemplo. y responder los quesitos amarillos y los celestes, ¿no? Es decir, ¿no? Y que te digan lo mucho que sabes, ¿no? Hay Sí, que ver sí, cómo se nota, ¿eh? Los de... tío, qué bueno, te ve cómo pagas Fantas, ¿no? Pues ese es uno de los debates. Yo recuerdo cuando yo empecé a estudiar la carrera, ahora mi capítulo de batallitas personal, en el año 89 del siglo pasado, no 89 después de Cristo, como me dijo alguno. Será con Sila y con Mario, ¿no? No, eso es el 89 antes de Cristo. Yo no sé vosotros, pero el debate de los que estábamos empezando era ¿para qué servía la historia? Era como estar justificando, porque tú decías, estoy estudiando historia, y decían, ¿eso para qué? El libro de Fukuyama, El fin de la historia. El fin de la historia, maravilloso. Fue en el 90, y fíjate la de vuelta que ha dado esto, el pobre Francis Ford Fukuyama. Pero seguimos con ese debate porque parece que la historia, si no está asociada a determinadas funciones muy específicas, muy marcadas, pues como que para qué, ¿no? Y sin embargo, la gente sigue reclamando la historia, porque cada vez más hay, por ejemplo, vosotros que os dedicáis muchísimo más que yo, y muchísimo mejor de lo que yo nunca lo haré, a cuestiones de historia del arte, desde el ámbito de las cofradías, por ejemplo, se bebe más, se quiere más historia. Y se cuida más, y se publica más, y se potencia más, y se estudia más. Y es un ámbito que originalmente es religioso y tiene una componente social, pero que no ha descuidado nunca la componente histórico-artística y que hoy por hoy es quizá uno de los grandes pilares en ese sentido, ¿no? En Andalucía es un gran motor, desde luego. De la conservación, de la investigación, de la difusión. Sí. Todo está sujeto a matices, ¿no? Y la verdad es que se podría hacer mejor y, bueno, no es oro todo lo que reluce, pero sí, es verdad que sí existe ese espíritu dentro de las cofradías, claro que sí, y por supuesto dentro de la iglesia, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, este tema es un poco más complicado. Sí, no, me refiero a que la historia suscita interés, incluso en ámbitos donde la historia en sí no es lo primario. No. Al final termina siendo, ¿por qué? Pues porque a lo mejor me interesa que mi institución o mi entidad pues sea reivindicar su antigüedad o reivindicar su papel en el mundo, su continuidad en el mundo, y desde ese punto de vista la historia es una vez más el memento, ¿no? El acuérdate de esto, el acuérdate de lo otro, y ahí en fin de cuentas el que está siempre es el historiador, ¿no? Y también pues lo que te adorna y te diferencia, ¿no? O sea, lo que te distingue, lo que te da como una marca de calidad, un prestigio. Entonces es un aditamento, ¿no? Es un aditivo fantástico, es un condimento que por un motivo u otro todo el mundo busca. Antonio, por ejemplo, cuando tú encuentras en el Palacio de Sidonia esa carta de pago de Juan Martínez Montañés sobre la Virgen de la Merced y te reciben en Huelva, que por cierto la Virgen está en Huelva, además que se la donó el octavo duque, o sea, las autoridades de Huelva, el obispado, te acogieron como, digamos, o sea, te dieron un protagonismo enorme. Bueno, porque, claro, le habías dado una identidad, ¿verdad? Le habías dado una identidad y le habías revalorizado un patrimonio que ellos desconocían. Claro, hombre, es que al final realmente pues le estás contando a ellos de dónde vienen o por qué tienen eso y eso que tienen que es, y eso realmente a todo el mundo gusta. Quizá no a priori, pero una vez que ven los trabajos y que uno alcanza al colectivo en cuestión, pues sí, nota el respaldo y el agradecimiento y el interés. Cuando lo prueban. Exacto, exactamente. Entonces hay que educar el paladar, ¿no? Como la primera cerveza que no te gusta, pero ya la segunda ya entra muy bien. Exactamente. Claro, ahí teníamos que plantearnos realmente, vamos ya a lo monetario realmente, cuánto vale hacer un trabajo de historia y si realmente muchas veces desde las instituciones públicas, que al final trabajamos porque nos gusta. Yo siempre digo que la historia es ese gran hobby. A mí me pagan por dar clase, no por investigar. Ojalá me pagaran por venir aquí, Lilia, a mirar legajos. Lo estábamos hablando ahora mismo. Bien, o como ha dicho Manolo Tallafico, que me encanta la frase, cuando ha dicho de que él ha disfrutado toda su vida del trabajo y que se ha jubilado contra su voluntad porque él disfrutaba. Pues eso nos lleva a plantearnos que realmente el trabajo del historiador cuenta con todos los elementos necesarios para desempeñarse desde el punto de vista de... Os voy a decir una cosa, a mí me llega un alumno, y lo juro, y tengo ya alumnos, ya por mi edad, que están ejerciendo la carrera de historia. Profe, quiero estudiar historia. Primera respuesta, no. Segunda respuesta, bueno, si te gusta, yo te ayudo. Pero mi primera, porque digo, mira... Piénsatelo, ¿no? Piénsatelo. Piénsatelo, esa es la clave.
Esa es la clave. Pero después no debo decir que es apasionante. Eso lo tengo que decir. Sí. Y luego sucede otra cosa con el historiador que lo es, que es el sentido social. Se ha mencionado aquí la convicción de la reversión a la sociedad, ¿no? de la proyección, de la socialización del conocimiento, que es como a mí me gusta decirlo. Últimamente en el ámbito universitario han puesto de moda, o quieren poner de moda el término transferencia, que a mí, aparte de lo bancario, me resulta muy pobre, porque la transferencia es unilineal. Yo te transfiero a ti, ¿no? Socializar es un poco más compartir. Y parece casi invasivo, ¿no? Claro, no, la transferencia. Ego auctoritas sum, dico te, yo que soy la autoridad te digo, boom, y te lo suelto encima, ¿no? Y a ti no te queda opción, ¿no? Porque ya te lo ha dicho ex cátedra, y entonces ya no queda otra, ¿no? Pero en el fondo, por supuesto que lo hacemos porque nos gusta, y no tenemos remedio, el gen defectuoso, ¿no? Que digo yo de mí. Pero además se hace en serio por una convicción de responsabilidad. Es decir, si yo he investigado esto y yo sé esto y sé que esto es así, yo lo tengo que decir, lo tengo que explicar, lo tengo que contar, porque si no estoy traicionando a los que tengo delante, les estoy ocultando la verdad, ¿no? Y en el fondo es esa cosa prometeica que tú decías antes, ¿no? Sí, pienso que sí, porque además, de alguna manera, todos emprendemos investigaciones sobre temas que nos gustaría haber leído, ¿no? O sea, yo quiero este libro, bueno, este libro no existe, pues me lo hago yo. Lo escribo yo. ¿No? Entonces es verdad que al final meterse como en un laberinto, ¿no? En un pozo de ruina, que se diría en un sentido más una castizo. obsesión, ¿verdad, Antonio? Pero bueno, al final es un poco eso, sí. Y cuando, ya entrando en el terreno de lo particular, ¿no? de la investigación, de la vuestra, ¿no? Contad la verdad. Cuando lo decías tú, adelantabas tú antes, ¿no? Cuando encuentras algo, cuando haces que un discurso encaje, dice el dato que me faltaba, ¿no? Y ahora de repente algo en la cabeza dice, pim, no os pasa, ¿no? Cuando de repente comprendes algo, tú dices, ostras. Cuando caes en la cuenta. Yo llamo a Antonio corriendo. Literalmente, hombre, lo digo porque hemos hecho muchos trabajos juntos. El pobre ya ha llegado incluso alguna vez a bloquearme el móvil, yo estoy seguro. Sí, porque yo soy muy cansino, pero os digo una cosa. Yo que trabajo en el mundo de la arqueología, usted lo sabéis, ¿no? Como alumno y demás. Obviamente, al salirme de la profesión, porque me dediqué a la docencia, ese afán, que yo lo comparo igual, ese afán de la arqueología por descubrir, lo he trasladado al terreno de los archivos. Y os puedo asegurar que es cuando encuentras un legajo o ves un documento que te trae una pista, el gozo es exacto. Y la sensación. Yo creo que al final yo investigo por ese momento cuando encuentras ese documento, ese libro, ese dato que puede parecer una tontería, ¿verdad? Pero 2 líneas te pueden elevar y demás, simple y llanamente. Una firma. Una obra, ¿no? Que de repente dice, esto ya no está atribuido, esto ya está identificado. Y dice, ¡guau! Ese momento, ¿no? Por eso se investiga. Ni más ni menos. Es que el que, a lo mejor, el que no lo entiende... Esa emoción, ¿no? Esa emoción, por ese momento. Que a lo mejor te puede tirar 2 meses mirando, como dice Antonio, los libros de cuentas, la paja de los caballos, el alpiste, los pájaros, hasta que das con ese documento de Martínez Montañés. Pero, chaval, eso vale por todos esos meses. Yo lo tengo claro. Por eso investiga. Sí. No voy a añadir nada más porque es así. Pues es muy gráfico. Simplemente decir que la comparativa que haces entre la arqueología y la investigación en archivos, la misma, ese es el sentido de la arqueología de Tucídides, que es el primero que define la arqueología, el conocimiento, el estudio, logos de lo antiguo, de lo arqué, ¿no? de lo original, de lo primigenio y de lo antiguo. Y eso se puede encontrar excavando en el suelo, o se puede encontrar buceando en la documentación, ¿no? Con lo cual, al final, hay también una suerte de efecto de retroalimentación en el investigador, ¿no? De búsqueda de ese libro que nadie ha escrito, que lo voy a escribir yo, o de ese dato que no se ha encontrado. Es el reto, ¿no? De cuando te enfrentas al legajo, pues... Hombre, porque por rédito económico no es. No, evidentemente. Eso, ¿verdad? Ese momento. Bueno, incluso en el mundo universitario, pues tampoco nos creamos nosotros que todo es tan fácil, ¿no? Porque al final tú eres docente fundamentalmente y después ya tú pues participas en proyectos de investigación o investigas por tu cuenta y publicas, y eso puede tener una repercusión en tu sueldo y tal, pero bueno, que olvidemos que investigadores puros, pues... pocos. O sea, poca gente que se pueda dedicar a eso solo. En el ámbito de las humanidades, por supuesto. Exacto. Es como una especie de monacato, ¿verdad?
al que se aspira, porque después te ves envuelto en sí, cualquier... pero en el fondo, y volviendo al discurso inicial de la historia como patrimonio, al final, aunque sea una labor que haces tú y muchas veces haces a solas, la investigación me refiero, cuando se trabaja en arqueología no, porque se trabaja en equipo fundamentalmente, ¿no? Pero al final lo estás haciendo, yo creo que somos todos, decir todos, nadie, siempre, nunca es equivocarse, ¿no? Pero aceptando la convención, en el fondo lo estamos haciendo por una convicción de reversión social. Disculpadme que insista, Hombre, claro que insista sí. en ello, ¿no? Sí, ayer precisamente, en las conversaciones de ayer, se habló un poco, no sé, de una frase que yo tomé nota en el móvil, lo he puesto por aquí por escrito, era algo así como que la administración cultural es bastante inactiva, ¿no? Entonces, al final, ¿eso qué significa? Lo tenía yo aquí escrito, ¿no? Digo que salvo excepciones, esto es cierto, por supuesto, pero debemos entender que esto se explica en parte porque las administraciones culturales no tienen suficientes recursos económicos ni los suficientes recursos humanos. Y tampoco planifican lo suficiente y no tienen un plan de actuación, ¿no? Y, bueno, pero ¿esto cómo enlaza con lo que estamos diciendo? Pues que esto no va a cambiar con facilidad, ¿eh? Por ejemplo, en Sanlúcar esto no va a cambiar. O sea, el presupuesto que se dedica a cultura o a conservación del patrimonio, bueno, pues puede cambiar, pero no van a ser fuegos artificiales. ¿Por qué? Porque no hay recursos. Los recursos humanos, el personal que hay tampoco. Entonces, a lo que voy, pues está claro que los cargos públicos y las administraciones públicas no van a solucionar este problema. Son una parte necesaria, pero por supuesto es el compromiso y la participación ciudadana que al final surge del compromiso personal de cada uno de nosotros, lo que puede revertir todo esto, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando a título individual nos empezamos a iniciar como investigadores y al final llegamos a tener una carrera, una trayectoria de publicaciones, etcétera, pues lo que queremos es aportar a la sociedad, por supuesto, porque además es que no hay otra. O sea, el Estado no va a solucionar todas las necesidades que tiene la sociedad. O sea, esa falacia del estado del bienestar, de que el padre Estado va a venir a solucionarlo todo, no. Entonces tenemos que cambiar el paradigma y tenemos que ser conscientes, y cuanto antes, pues mejor, ¿no? Porque ya vamos tarde. Siempre iremos tarde en ese sentido. Y no sé si me he desviado un poco, pero lo que yo quería decir era eso, que se hace a título individual, hay un impulso personal, pero por supuesto para contribuir y para comprometerte con la sociedad, porque ves unas necesidades, ¿no? Igual que las encuentras en ti, pues la ves en los demás. Y también está la generosidad, ¿no? de compartir el conocimiento. Porque además sin un conocimiento profundo no hacemos nada. O sea, no podemos intervenir un edificio, por ejemplo, sin conocerlo. Eso me lleva a plantearnos, Antonio, si realmente los investigadores, historiadores y demás, muchas veces no nos ven como, y perdonadme la expresión, las moscas cojoneras. Sí, de eso se habló aquí ayer. Sí, va de bicho raro o vulgo friki a lo que tú acabas de decir, ¿no? Como diciendo, mire usted, tábano, vamos a decir tábano, como Sócrates, que el Sócrates era el tábano de Atenas, pues, era el mote que tenía. Muchas veces, no, mira, prefiero, como decía en Facebook, que me encanta, juego a un deporte arriesgado que es dar mi opinión. Claro, eso hay un libro magnífico de Luciano Cánfora que habla de eso, del oficio de historiador como un oficio muy peligroso. Sin duda. Que se lo digan al sobrino de Aristóteles, ¿no? Calístenes, que le costó la vida, ¿no? El primer mártir del oficio de Unos historiador. Estamos menos comprometidos que otros. Yo la verdad es que mi mundo es el de los cuadros, fundamentalmente, entonces la verdad es como que ahí no te metes, pero evidentemente hay gente que se mete en unos terrenos mucho más pantanosos. Claro que sí, y es un oficio de riesgo, porque al final incluso el ámbito de la historia aparentemente más inocente pues tiene sus riesgos, claro que sí. Hombre, hay ciertos temas, y perdóname... El mero hecho de que te diferencies socialmente y que tengas ya una proyección y una presencia pública. Totalmente. Eso ya directamente te pone en el ojo en el punto de mira de mucha gente que a lo mejor piensa que tienes un afán de protagonismo cuando a lo mejor a ti te viene hasta mal venir. O te viene mal o simplemente no es tu estilo, porque tú estás más feliz en tu casa. Entonces, al final, sin caer en el victimismo, ni mucho menos, al final dice, bueno, pues me ha llamado Manolo y esto está muy bien y vamos a hacerlo, ¿no? Pero que en verdad yo viernes por la tarde, después de toda la semana, estoy mejor en casa, ¿no? Totalmente. Por supuesto estoy muy bien con ustedes, ¿no? Pero claro que al final es meterte en jaleos,
meterte en lío. Peor porque te voy a pedir texto escrito, o sea que imagínate ahora para todo esto ponerlo todos por escrito, porque lo peor que hay es la reflexión y el ensayo. El texto supuestamente objetivo con el dato arqueológico o de archivo es comprometido, pero la reflexión, el ensayo, eso es desnudarse por completo, que es lo que yo os estoy pidiendo aquí, vamos. Absolutamente. Y una cosa de la que se habló ayer, y yo no sé si ya lo hemos tratado, pero era el tema del monumento, ¿no? Yo creo que tenemos, evidentemente, los términos son importantes, ¿no? Porque al final demuestran que hablamos con precisión, que sabemos de lo que hablamos. Yo creo que tenemos que ir superando la palabra monumento, ¿no? Monumento, si no me equivoco, pues procede del latín, ¿no? Y significa sepulcro, básicamente, ¿no? O sea, podemos poner el ejemplo de que el monumento del Jueves Santo, ¿no? El que se pone en las iglesias católicas el Jueves Santo, que es un arca en la que se mete a Jesús sacramentado, bueno, todo esto es una metáfora del sepulcro, ¿no? El monumento del Jueves Santo es el sepulcro de Cristo, ¿no? Entonces, lo que no podemos entender es que los bienes culturales son monumentos. Evidentemente, en nuestra tradición lingüística, por supuesto, ¿no? Y está en la legislación, pero es que entonces estamos hablando de cosas fosilizadas, o sea, incluso a veces de un cenotafio, o sea, de una tumba hecha sin muerto, ¿no? La tumba al soldado desconocido, o bueno, pues sí, pero es que los monumentos tienen que estar vivos, o sea, los edificios, la ciudad tiene que estar viva, ¿no? Y esto conecta con la conversación que hubo aquí ayer de si se tiene que intervenir. Hombre, hay que intervenir, sí, pero hay que intervenir sin aniquilar. Y por supuesto, una de las palabras que surgieron aquí en las conversaciones de ayer fue la palabra palimpsesto, ¿no? Y evidentemente el palimpsesto pues, es un documento antiguo, un escrito en el que se ha borrado y se ha vuelto a escribir sobre él. En ese sentido, bueno, pues este edificio es un verdadero palimpsesto, ¿no? Pero bueno, se puede hacer bien o se puede hacer mal. Entonces, por supuesto que hay que intervenir porque de esa manera se convierte en algo vivo. Pero no como pasa en otras ocasiones, no sé, voy a poner un ejemplo, ¿no? Un ejemplo sin nombre. Esos edificios que llevan décadas abandonados y de repente viene una subvención de no sé qué, se arreglan, ¿no? En lo que es su arquitectura y de repente se quedan cerrados porque no se ha previsto un uso y se vuelve a convertir pues eso, en un cenotafio, un sepulcro, una tumba sin cadáver. Un tiradero de dinero público, además. No, a ver, que es que el patrimonio, esa visión del patrimonio, yo creo que es que mejor que se caiga prácticamente el edificio, es un decir, ¿eh? Pero quiero decir, porque al final, ¿qué mensaje se está transmitiendo? Que no somos capaces de buscarle una utilidad y un uso público a los bienes económicos y materiales del pasado, que no olvidemos eso, son edificios. O sea, esto que nos reprochan de, es que esto no es rentable económicamente. Mire usted cómo no, como que no, es un inmueble. ¿Por qué hay que destruir este inmueble? Si este inmueble es aprovechable todavía. ¿Qué pasa? ¿Que es más barato tirarlo y hacer una arquitectura de peor calidad? Sí, eso es innegable. Pero evidentemente tenemos un deber de mantener eso, porque además es que tiene más calidad. Porque las construcciones antiguas, por lo general, pues tienen la capacidad de convertirse en un palimpsesto. O sea, sí, mucho mantenimiento, pero se pueden mantener. ¿Qué va a pasar con los edificios del siglo XX, que en un momento dado van a tener una patología que va a decir, hasta aquí hemos llegado? Entonces, también no de la pérdida de identidad, de identidad cultural y de sostenibilidad. Social. Es que estamos hablando que los edificios históricos además son sostenibles en ese sentido, ¿no? Si se puede reescribir sobre ellos constantemente, pues de alguna manera simplemente hay que amarlos, hay que mantenerlos, pero se puede reescribir sobre ellos, son sostenibles, ¿no? Entonces, dentro de los paradigmas actuales de sostenibilidad, todas estas cosas que son fantásticas y necesarias, pues que parece que no está de más, ¿no? O sea, y por ejemplo, cosas que se hacen también muy fuera de lugar es cuando tienes un sector de una ciudad, póngase el barrio de los gallegos de San Lucas, ¿no? El barrio que tenía un caserío determinado, tradicional, un viario, y ahora tú, poquito a poco, vas a tirarlo todo, construyes edificios nuevos de peor calidad, donde metes al doble de gente que vivía antes, pero las vías, lo que es el trazado, está igual. Bueno, pues mire usted, para eso directamente conviértalo en una zona cero, aunque pueda parecer una barbaridad por mi parte, pero ¿qué sostenibilidad tiene eso? ¿Qué sostenibilidad tiene conservar la trama urbana de una ciudad histórica si vas a meter dentro al doble de personas y al doble de coches? Entonces creamos los caos que se crean. Entonces esto conecta con la falta de previsión y de planeamiento. La falta de planificación y planeamiento. De la que se habló ayer. Que ayer se hablaba tanto desde el punto de vista del urbanismo y la arquitectura con Javier Maldonado y José María Esteban, como desde el punto de vista del patrimonio arqueológico y el urbanismo
con Javier Verdugo y Diego Bejarano. Exactamente, y un poco por enlazar. Al final terminamos dejando fósiles, fósiles testigos. Esto es como, este es el esqueleto. Sí, y entonces cuando ya molesta. O sea, porque es que si resulta que de un barrio histórico solo vas a dejar las calles estrechas, pero pues al final resulta que lo histórico es lo que molesta, cuando en realidad no molestaba lo histórico, sino la mala intervención. Por eso decía al histórico. principio de quién es la historia, porque se enajena a la sociedad de su propia historia, se hace que la historia y el reflejo de esa historia, que es el patrimonio visible, se convierta en una cosa enojosa y en un fastidio, y la gente termina rechazándolo. Ponía yo ayer el ejemplo de edificio X, ciudad X, que se restauran, no tiene por qué ser San Lucas de Barrameda, a lo mejor sí, que se restaura, aparecen restos arqueológicos y se hacen la foto con los restos arqueológicos, pero a la sociedad no se la explica, no se la informa, no se hace una jornada de puertas abiertas, no se comunica, con lo cual la gente dice, no, al final... No se seduce a las élites, porque como no hay ley como en España no hay ley del mecenazgo... ¿Para qué? O sea, es que vamos a ver, no olvidemos que gran parte de este patrimonio artístico es porque fue generado por una élite, la élite del momento. Hoy en día las élites son distintas, a veces no son tan visibles como las del pasado, no sabemos quiénes son, pero evidentemente hay unas élites económicas. A las élites económicas y políticas del pasado les rentaba este despliegue propagandístico, pero hoy en día sigue rentando. Lo que pasa es que son élites descabezadas, no sabemos bien quiénes son, pero claro, es que tampoco podemos seducirlas, ¿no? Porque parece que la sociedad está en pañales con respecto a eso, y las administraciones también. Y si encima no tenemos un ordenamiento jurídico con una ley del mecenazgo que nos permita articular todo esto de lo que hablábamos ayer, de cuando aparece un resto arqueológico en una obra que se está haciendo, una nueva promoción, pues apaga y vamos, ¿no? Es que claro, al final se convierte en un problema y no en parte de la solución. Exacto. Y no se consigue, como tú bien dices, seducir ni al cuerpo social a quien pertenece ese resto arqueológico, porque lo ha emanado la sociedad precedente a la actual, de la cual la actual es continuadora y heredera, ni a las élites económicas, claro, que al final lo ven como un enojo y es tapa, tapa, tira, tira, y etcétera, 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 ¿no? Claro que sí. ¿Qué es lo que pasa? Que al final, decías tú, acertadamente, creo yo, la necesidad de revisar ese concepto de monumento, que también está relacionado con el término latino momentum, ¿no? Lo excepcional, ¿no? El momentum de algo no es el momento, sino lo extraordinario, ¿no? Claro. El acmé. Pero de revisar el concepto de ruina en materia de arqueología, porque seguimos hablando de arqueología como ruina. La ruina arqueológica de Bailo Claudia, ¿no? Mire usted, es que si seguimos utilizando esa idea de ruina, al final es lo que va a trascender, lo digo anecdóticamente, lo digo a título anecdótico, ¿no? Pero lo que sí es indudable es que si no se consigue trenzar esa relación entre la sociedad, su historia y su patrimonio como reflejo de esa historia, vamos mal, porque habrá una enorme indiferencia, un desgarro, un hiato entre el bien patrimonial, el bien cultural y el cuerpo social, que no lo entiende ya como suyo, al que le aparece como algo extraño, y si no como un estorbo, está dando por saco con 4 piedras que han aparecido ahí. Pues anda, tira las piedras, que no, o los papeles. Esos papeles, tira esos papeles ya, hombre, si eso nada más está cogiendo polvo. Sí, José María, yo no sé si tú, pero yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha planteado Manolo. Pero al final yo no voy a ser tan catastrofista, y os voy a explicar por qué. Porque al final hay que crear esos signos de identidad. Y os voy a explicar por qué, y me estaba acordando de una cosa. Madrid, barrio de las letras. Estuve este verano allí con mis hijos, viendo la Casa de López, a mí se me caía la baba. Y al final, cuando tú te enteras, te explican las guías, que prácticamente la Casa de López es, sí, allí estaba la Casa de López, pero que toda la estructura, digamos, se ha reconstruido. Todo esto viene desde principios de siglo, cuando se buscan esas señas de identidad, recuperar el patrimonio. Al final, como estabais diciendo los dos, si se cae, digamos, o las 4 piedras, al final hay un momento dado en que hay que reconstruir nuestras señas de identidad. Un ejemplo muy sencillo. La Granada de Gómez Moreno. El barrio de la Alcaicería. Y Torres Balbás. Y Torres Balbás. Al final hubo que reconstruirla. ¿Para qué? Porque eso, y os voy a dar la vuelta a la idea, al final eso ha creado riqueza. El barrio de Santa Cruz. El barrio de Santa Cruz. Del Marqués de la Vega de Armijo, del Marqués de la Vega Inclán, del 29. Al final, aunque perdamos la seña de identidad, los parques temáticos de la época. Hay que conservarla porque al fin y al cabo eso nos va a generar riqueza. Claro, pero se hacen... y ahí el mundo manzanillero y el mundo bodeguero de Sanlúcar tiene mucho... Debería tener mucho que decir,
porque la ciudad bodeguera, la ciudad manzanillera, el peso de el peso para bien de esa tradición histórica, de esa tradición cultural, que además es exclusiva. Yo lo he puesto hasta por escrito, digo hasta porque, vamos a ver, señoras y señores, que las únicas bodegas de manzanilla del mundo son las de Sanlúcar de Barrameda, porque desde el momento en que solo se puede hacer manzanilla en Sanlúcar de Barrameda, la calidad artística, verás, el estilo artístico de tal bodega, si es de Cuadros, si es de Morisca, si es tal, eso no voy a decir que sea secundario, pero casi. Lo que lo hace verdaderamente extraordinario es su peso y su papel como fábrica de manzanilla, que solo existen en Sanlúcar de Barrameda con independencia de la tipología. Y eso es una señal de identidad y es un elemento patrimonial e histórico que puede ser vehiculador de identidad y de identidad en exclusividad en un mundo que asocia la exclusividad con la excelencia, lo cual también nos lleva a un discurso muy complicado, y en Venecia lo tenemos claro y en el Albaicín también, pero lo tienen claro en el Albaicín también, pero es algo que es absolutamente irrenunciable. Hablaba ayer Javier Maldonado de lo mismo con el caso de las bodegas del puerto de Santa María, ¿no? De esa zona cero, ese ground zero que querían hacer y que no hicieron. Y yo no soy catastrofista tampoco, aunque a veces pueda parecerlo, pero creo que hay fórmulas, que hay posibilidad, que hay masa, claro, ¿no? Que hay ingredientes como para poder construir, ¿no? Claro, a partir de ahí. En el caso del campo de guía del puerto de Santa María, es que, bueno, sí, es verdad que si es un polígono industrial, ¿no?, bodeguero, que en un momento dado se queda sin actividad porque la economía cambia, bueno, pero eso hay que conservarlo, obviamente. No se van a poder conservar cada una de las bodegas con la función de bodega, pero mire usted, de ahí a tirar todos los edificios, claro, pues mire usted, reconviértalos en otra cosa. Claro. ¿Cuántas salas de exposiciones, de academia de baile municipal, de conferencia, mil espacios cosas? Espacios de habitabilidad, incluso. Exacto, convierta espacios todo de el campo habitabilidad. O sea, todas las nuevas infraestructuras que haya que hacer en el puerto de Santa María, que supuestamente estaba desarticulado por la presencia del campo de guía, pues todo lo ponga usted ahí y ya verás cómo eso, de ser una barrera, se convierte en un núcleo. Claro. Es que hay que tener ciertas ideas. Desde la sostenibilidad, claro, desde el respeto por la propia identidad. Y ojo, también habrá que tener en cuenta que el inversor necesita que su inversión sea rentable. No nos podemos poner tampoco, no podemos salir del planeta, no podemos salir del planeta, no podemos quitar el aire porque nos asfixiamos, ¿no? Si el inversor no puede encontrar salida a su inversión, claro, pues entonces no lo va a poder hacer, ¿no? Pero, claro, lo digo por algunas actitudes. Pero será por cantidad de cosas que se puede hacer en una bodega antigua. ¿Cuántas bibliotecas faltan en Sanlúcar? Muchas. Si comparas la población con las bibliotecas, pues en algún edificio bodeguero que haya que conservar y que no se pueda mantener la actividad económica, ¿no se puede hacer una biblioteca? Pues claro que sí. Entonces, esto es simplemente una idea de alguien que no se dedica a esto, ¿no? No se dedica a planificar. Entonces, es que, vamos a ver, la sociedad yo creo que está llena de ideas y lo que nos hace falta es poder tener un sentido de lo importante frente a lo urgente. Es que parece que lo importante es, llega uno, va a hacer unos pisos, se lo damos y le damos el permiso para tirarlo. Lo urgente se come a lo importante siempre y es un error. Y yo, ya digo, eso... La docencia, mi docencia yo la desarrollo en ámbito de posgrado, en ámbito de máster, fundamentalmente. Y hablo de esto, de todo esto, es de lo que yo hablo siempre desde la perspectiva de lo teórico, pero con apoyos prácticos, ¿no? Es decir, porque otro problema que tenemos es la inmarcesibilidad del patrimonio. El patrimonio como esa torre ebúrnea, esa cosa de marfil, que no se puede tocar, que no se puede tal. Y claro, yo le pongo a la gente fotos de cosas tan tontas como la cafetería que está en la terraza superior de los museos capitolinos de Roma, o el restaurante que tiene el Museo Arqueológico de Écija. Por citar otros casos, aquí en Sanlúcar los tenemos también, y dignísimos, como esta hospedería y esta cafetería, ¿no? Que son ejemplos de sostenibilidad y de respeto por el patrimonio. Y lo digo porque usos económicos del patrimonio compatibles con la conservación y la difusión del patrimonio los hay y no tienen por qué entrar en conflicto con ese patrimonio, bien llevados, como es el caso de donde estamos, y que sean sostenibles además. Es que esa es la clave. Pero hay todavía hay mucho recelo frente a eso, no solamente por parte de los inversores privados, que tienen miedo a perder su inversión, sino también por determinados segmentos del patrimonialismo, entre comillas, más papistas que el Papa, que diría mi padre, y que para mí, lo dije ayer, lo vuelvo a decir hoy, a mí una señora que tiene una altísima responsabilidad hoy en Sanlúcar me dijo, bueno, pues si no es público, que se caiga. O sea, un bien de interés cultural. O
O sea, mire usted, pues a lo mejor la que se tiene que caer es usted y levantarse y del porrazo que le entre alguna idea en la cabeza. Porque volvemos a lo mismo de antes, que lo público, las administraciones públicas, los cargos públicos no nos van a solucionar los problemas ciudadanos. O sea, vamos a ver, no, la clave no está en que el edificio sea público o no sea público. Es que como sociedad nos hagamos cargo de él. Eso le decía yo. Que tengamos un sentido de la responsabilidad. Eso lo decía yo, pero no lo entendía, no terminaba. Porque además un sentido económico. O sea, si yo heredo X de mis padres o de mis abuelos o de quien sea, pues lo normal es que yo haga algo con eso. Es que es lo más práctico. Entonces, lo que no podemos es haber heredado una ciudad fabulosa que, si lo hubiéramos cogido a tiempo en los años 70, podía ser patrimonio de la humanidad perfectamente y que ya no lo puede ser. Entonces, pues hemos perdido el tren y además no hemos hecho los deberes y tenemos, bueno, pues una culpa como generación, cada uno la suya, unos más, unos menos, pero desde el punto de vista social, pues un tren que perdimos y un fracaso. Bueno, por hacer un cierre más en positivo, bueno, una penúltima reflexión de cada uno de vosotros, yo esta vez me callo, os dejo hablar, cortita sobre el valor de la historia de cara al cuerpo social y del valor de la historia como elemento patrimonial común. Bueno, pues está clarísimo, ¿no? Un poco recopilando todo lo que hemos dicho, ¿no? La historia es creadora de identidades, se puede usar para una cosa, para la otra, ya depende de las cabezas pensantes y de los escribientes, ¿no? Pero desde luego tiene un valor fundamental y para la economía, entendiendo la economía como algo mucho más extenso que el dinero, ¿eh? El sentido aristotélico de la economía. Claro, como la economía global. es los recursos que tenemos, a ver qué hacemos con esos recursos, lo que hemos heredado, las cargas que hemos heredado, porque muchas veces lo que se heredan son cargas, pero bueno, tienes que responsabilizarte, ¿no? ¿Por qué? Porque viene del linaje, en el sentido amplio de la familia o simplemente del colectivo, de la sociedad. Entonces, si nos ha tocado esto, vamos a responsabilizarnos, ¿no? Que somos una sociedad adulta. Entonces, ¿qué papel? Pues ese, como mínimo ese. Yo voy a hacer muy breve y muy conciso. Los historiadores, que aquí somos los tres, más los presentes. Y más de uno. Y más de uno. Y más de uno y demás. Somos generadores de conocimiento y, en consecuencia, somos motores de riqueza. Ahí lo dejo. Me ha gustado mucho. Muchísimas gracias a Antonio y a Chema por esta intensísima participación, este intenso diálogo de cierre de las 9ª jornadas de Historia, Arqueología y Patrimonio. Muchísimas gracias a todos los asistentes por hacer posible un año más que estemos aquí. Ya están amenazados todos los ponentes con pedirles el texto, amenazado entre comillas, con lo cual, Dios mediante, habrá texto. Se me ha pasado por completo la presentación del volumen de las actas de las jornadas anteriores, lo tenéis a la entrada en una mesa. Quien quiera hacerse un ejemplar, que hable o con Pepe o conmigo. Cada año la Asociación de Amigos del Libro de la Biblioteca Luis de Guila y la Fundación Medina Sidonia vienen cumpliendo con ese ritual de publicar las actas y esperamos que sea así por mucho tiempo. Y nada, os emplazamos para el próximo otoño, para las 10ª jornadas de Historia, Arqueología y Patrimonio. Muchísimas gracias.